Prepárate para escuchar una historia que cambiará tu visión sobre lo desconocido para siempre. Si te atreves, ponte cómodo, apaga las luces y asegúrate de estar completamente solo, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo imaginable. Esta no es una historia de miedo cualquiera, sino un relato perturbador de lo que ocurre en las sombras del hospital cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Sombras, susurros y puertas que se abren solas. Bienvenido al turno nocturno, donde el límite entre la vida y la muerte se vuelve borroso y algunas presencias nunca se van. Si estás listo para enfrentarte a tus miedos más profundos, quédate y escucha, y si disfrutas del horror real, suscríbete y dale like para más historias que pondrán tus nervios de punta. Hay cosas que suceden en los hospitales durante la noche que desafían toda explicación racional. Lo sé, porque las he vivido. Mi nombre es Elena Suárez, y durante 15 años trabajé como enfermera en el turno nocturno del Hospital General Santa María. Lo que voy a contarles ocurrió durante mi último año allí, y es la razón por la que nunca más volví a ejercer mi profesión. Todo comenzó en una noche particularmente fría de noviembre. Recuerdo con precisión que eran las 3:17 de la madrugada cuando escuché el primer grito. No era el típico grito de dolor de un paciente o el llanto de un recién nacido. Era algo diferente, algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara instantáneamente. Venía del ala oeste, la sección más antigua del hospital, donde manteníamos a los pacientes en estado terminal. Me encontraba haciendo mi ronda habitual cuando sucedió. El grito fue tan desgarrador que dejé caer mi tableta de registros. El sonido resonó por los pasillos vacíos, rebotando en las paredes como si proviniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Lo más perturbador fue que ninguno de los otros pacientes pareció notarlo. Todos seguían dormidos, como si nada hubiera ocurrido. Mis años de experiencia me habían enseñado a mantener la calma en situaciones de emergencia, pero algo en ese grito me dejó paralizada por unos segundos. Cuando finalmente reaccioné, me dirigí hacia el origen del sonido. El pasillo del ala oeste siempre había sido intimidante durante la noche, con sus luces fluorescentes parpadeantes y el eco de los monitores cardíacos, pero esa noche había algo diferente en el aire, era más pesado, más frío, como si estuviera cargado de una presencia invisible. Al llegar a la habitación 307, de donde creí que provenía el grito, me encontré con algo que no tenía sentido. La paciente, una anciana que había ingresado esa misma tarde con un cáncer terminal, estaba sentada completamente erguida en su cama, mirando fijamente la pared. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su boca formaba una O perfecta, como si estuviera en medio de un grito silencioso. «¿Señora Martínez?», susurré, acercándome cautelosamente. No hubo respuesta. Cuando llegué a su lado, noté que su piel estaba helada al tacto, pero el monitor cardíaco mostraba signos vitales normales. Fue entonces cuando ella giró lentamente su cabeza hacia mí, con un movimiento tan poco natural que pareció que sus cervicales crujían. Sus ojos, antes marrones, ahora tenían un color gris lechoso. «Ellos están aquí», murmuró con una voz que no era la suya. Era más profunda, más antigua. «Vienen por todos nosotros». En ese momento, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y el monitor cardíaco emitió un pitido errático antes de apagarse por completo. Cuando las luces se estabilizaron, la señora Martínez había vuelto a su posición original, acostada y aparentemente dormida. Sus signos vitales volvieron a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Salí de la habitación intentando racionalizar lo que acababa de presenciar. Quizás había sido una alucinación provocada por el cansancio, me dije a mí misma. Pero entonces comenzaron los incidentes. En las siguientes semanas, los eventos inexplicables se multiplicaron. Pacientes que hablaban en idiomas que nunca habían estudiado, objetos que se movían solos, y lo más perturbador, las sombras. Comenzamos a verlas en las esquinas de las habitaciones, figuras oscuras que desaparecían cuando las mirabas directamente. Al principio, pensé que era la única que las notaba, hasta que María, una de las auxiliares, renunció después de ver a una de ellas inclinándose sobre un paciente dormido. Los registros de seguridad comenzaron a mostrar anomalías. Las cámaras captaban movimiento en pasillos vacíos, y las puertas se abrían y cerraban solas.
Pero lo más inquietante era que todos estos eventos parecían concentrarse en el ala oeste, específicamente alrededor de la habitación 307. Una noche, mientras revisaba el historial del hospital, descubrí algo perturbador. El ala oeste había sido construida sobre lo que una vez fue una morgue en los años 40. Durante una reforma en los años 70, habían sellado el acceso al sótano donde se encontraba, pero los planos mostraban que aún existía un espacio vacío debajo de nuestros pies. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí investigar. Después de mi turno, cuando el hospital estaba más silencioso, bajé al subsuelo con una linterna. Encontré una puerta antigua oculta detrás de unos archivadores viejos. Estaba sellada con cadenas oxidadas, pero algo me decía que debía abrirla. Usando una palanca que encontré entre las herramientas de mantenimiento, logré forzar la entrada. El olor que emanó de allí era nauseabundo, una mezcla de humedad y algo más antiguo, más siniestro. La luz de mi linterna reveló una escalera que descendía hacia la oscuridad. Cada paso que daba hacía crujir los escalones de madera podrida. El aire se volvía más denso a medida que bajaba, y mi linterna comenzó a parpadear. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una sala amplia llena de antiguos equipos médicos oxidados y camillas abandonadas. Fue entonces cuando lo vi. En la pared del fondo había un símbolo grabado en la piedra. No era un símbolo médico ni nada que hubiera visto antes. Parecía antiguo, casi tribal, y aunque no podía entenderlo, su vista me produjo una sensación de terror primordial. Mi linterna se apagó por completo, dejándome en la oscuridad total. Y entonces los escuché, susurros, cientos de ellos, en idiomas que no podía comprender. Las voces parecían venir de todas direcciones, cada vez más cerca. Sentí un frío intenso que me calaba hasta los huesos, y algo rozó mi hombro. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, subiendo las escaleras de 3 en 3, tropezando en la oscuridad. Cuando finalmente llegué al pasillo iluminado, estaba cubierta de sudor frío y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche marcó un antes y un después. Los eventos en el hospital se intensificaron dramáticamente. Los pacientes del ala oeste comenzaron a reportar sueños similares, figuras oscuras que los observaban mientras dormían, susurros en idiomas desconocidos, y una sensación constante de ser observados. El punto culminante llegó una semana después. Durante mi ronda nocturna, todos los equipos electrónicos del ala oeste se apagaron simultáneamente. Las luces de emergencia no funcionaron, y el generador auxiliar no respondió. En la oscuridad total, comenzamos a escuchar un canto. Era una especie de cántico antiguo que parecía surgir de las mismas paredes. Los pacientes empezaron a gritar con el mismo tono de voz, como si estuvieran conectados por alguna fuerza invisible. Y entonces los vi, decenas de figuras oscuras emergiendo de las paredes, del suelo, del techo. No eran sombras esta vez, eran formas tangibles, con una densidad propia, moviéndose como humo negro pero con propósito. En medio del caos, la señora Martínez de la habitación 307 comenzó a levitar sobre su cama. Sus ojos, nuevamente grises y lechosos, se fijaron en mí mientras hablaba con aquella voz antigua. El portal está abierto, ellos han regresado, susurró la señora Martínez. Lo que sucedió después está borroso en mi memoria. Recuerdo gritos, el sonido de cristales rompiéndose y una sensación de frío tan intenso que pensé que moriría congelada. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el estacionamiento del hospital, temblando incontrolablemente. El hospital cerró el ala oeste al día siguiente, citando problemas estructurales. Varios pacientes fueron transferidos, y algunos miembros del personal, incluida yo, presentamos nuestra renuncia. Pero sé que las verdaderas razones nunca se harán públicas. Han pasado 5 años desde entonces. Me mudé a otra ciudad y dejé la enfermería para siempre. Pero las pesadillas persisten. En ellas, siempre regreso a ese sótano, a ese símbolo en la pared, y escucho esos susurros antiguos que parecen conocer todos mis miedos. A veces, cuando paso cerca de algún hospital durante la noche, puedo sentirlo, esa presencia, esa sensación de ser observada. Y me pregunto si lo que liberamos aquella noche en el Hospital Santa María sigue allí, esperando, o si se ha extendido a otros lugares, buscando nuevas almas con las que alimentarse.
porque hay algo que he aprendido: los hospitales no son solo lugares de curación y muerte. Son portales, lugares donde el velo entre nuestro mundo y algo más antiguo y oscuro se hace más delgado. Y durante la noche, cuando los pasillos están silenciosos y las luces parpadean, esas antiguas presencias a veces encuentran la manera de cruzar. Si alguna vez te encuentras solo en un hospital durante la noche y escuchas un grito que hace que tu sangre se congele, si ves sombras moverse en el rabillo del ojo, o si sientes ese frío inexplicable que parece llegar hasta tu alma, recuerda mi historia. Y sobre todo, recuerda esto: no todos los que deambulan por los pasillos de un hospital están vivos o muertos.